Mis amigos, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este What Happened Today de hoy, que como todos sospechan y por orden divina, se lo vamos a dedicar al Papa Don Francisco. ¿Qué dice el No, público? a ti no, perdón. Quise decir al Papa Francisco. Este que está aquí en la foto, ahí está. Y es que el Papa, como todos ustedes saben, se ha negado a hablarle a los cubanos. En otras palabras, que el tema de los cubanos con que no alcanzamos Papa no es solamente en Cuba. En el Vaticano tampoco nos toca Papa. Yo sé que algunos han estado cuestionando si lo ocurrido en el Vaticano el fin de semana es correcto o no, porque si no era una misa, que si era una oración. Bueno, pero vamos a estar aquí. Lo que todos vimos fue sencillamente un grupo de jóvenes cubanos que fueron a pedir lo que se nos ha negado por más de 63 años. Y no estoy hablando de comer langosta, sino de que se nos escuche. El Papa, que es 100% católico, no se ha querido reunir con los cubanos, que es lo que están pidiendo, sencillamente un poco de libertad para Cuba. Siempre hay preguntas difíciles para hacerle un papa, preguntas teológicas, preguntas espirituales, como por ejemplo, yo no sé, si la novia de mi amigo Frank salió embarazada, pero Frank y su novia nunca han tenido relaciones sexuales, ¿puede considerar Frank eso como una bendición? Es un problema de Frank. En otra pregunta teológica también, las clarias también entraron al arca de Noé. Y si no fue así, entonces ¿de dónde rayos los Castro sacaron semejante animal? Pero la más difícil de todas las preguntas, amigos míos, es la siguiente. ¿Por qué el Papa no recibió a los cubanos? Si este hombre, y le llamo hombre para elevarlo un poco, es capaz de reunirse con Maduro y bendecirlo, vean ustedes, ahí está. Incluso, que es una imagen que muchos cubanos en Cuba hace mucho tiempo que no ven, una imagen un poco chocante, sobre todo a la hora del almuerzo. Papa con Maduro, ¿desde cuándo no se ve esto? Si este Papa es capaz de reírse con Raúl Castro, vean ahí los dos muertos de risa, si es capaz incluso de recibir una hoz y un martillo con la imagen de Jesucristo de Evo Morales, ¿por qué no reunirse con un grupo de cubanos que lo que quieren es pedirle que interceda por la represión en Cuba? Este hombre que es capaz de golpear a una señora porque le ala un poquito del brazo, vean ustedes la imagen. ¿Ah? Que molesta que te alen del brazo, no lo estoy negando, pero me pregunto, ¿por qué no golpeó a este otro también? Vean, ahí tuvo la oportunidad de golpearlo también, pero no lo hizo. ¿Usted piensa que ahí lo va a golpear? No, lo va a bendecir, Que si Fidel no le habló del brazo, es cierto, pero ordenó el hundimiento de un remolcador en el que murieron 41 personas, entre ellos 10 niños. ¿No le molesta eso al Papa? Si no le molesta eso, ¿qué rayos le molesta al Papa entonces? Le molesta más el alón de una señora que hasta es cristiana. Vean ustedes cómo se presenta. Mira, se presigna, señores, y todo. ¿Sabe Dios la desesperación que tenía esa señora porque quería, por favor, padrecito? Vamos a hacernos la pregunta correcta, y es la siguiente. ¿Por qué el Papa defiende tanto el comunismo? ¿Por qué defiende y simpatiza tanto con un régimen que en un solo día expulsó a 136 sacerdotes de la Iglesia Católica en Cuba? Ahí está el titular. Expulsan de Cuba en el año 1961 136 sacerdotes. ¿Por qué simpatiza con un régimen que nos preguntaba en las escuelas si nuestros padres iban a la iglesia para luego ponerlos en una lista negra? ¿Por qué simpatiza con un régimen que defiende una ideología que dice que la religión es el opio de los pueblos? Un régimen que cuando se le preguntó incluso a su máximo líder cuál era su relación con Dios, este dijo lo siguiente. ¿Y usted cómo se lleva con Dios? ¿Cómo usted se lleva con Dios? Óigame, me llevo también que ni nos conocemos. Que ni nos conocemos, yo también. Ahora se pone incómodo, mira. Ni nos conocemos, ¿sabes por qué? ¿Se pone? ¿Por qué? Porque yo soy un perverso marxista, ateo, incorregible. ¿Sabes? Porque nunca me enseñaron a creer en Dios. Porque nunca me enseñaron a creer en Dios, que se lo di a su hermana Juanita, que lo escribió en el libro. Dice que iban al catecismo cuando eran niños, etcétera, etcétera. Nunca le enseñaron a creer en Dios. Pobrecito. Pero la pregunta que hay que meter en este segmento, gústele al que le guste y pese al que le pese, es la siguiente. Señoras y señores, ¿es el Papa comunista? Esto es lo que le dijo el Papa a un periódico italiano llamado La República. Dice así, este es el Papa comunista, pero vean el periódico La República y vean lo que ha dicho. Dice el Papa, se ha dicho más de una vez, y mi respuesta ha sido siempre,
que en todo caso son los comunistas los que piensan como los cristianos. Cristo habló de una sociedad en la que los pobres, los débiles, los excluidos sean los que decidan. ¿En serio, Panchito? ¿En serio en el comunismo son los desposeídos los que deciden? Me pregunto, ¿fueron en Cuba los desposeídos los que decidieron prohibirse ellos mismos viajar a otros países porque los aviones chocaban en el aire? ¿Fueron los desposeídos cubanos los que decidieron que los hoteles solamente podían entrar los extranjeros, no ellos? ¿Fueron los desposeídos en Cuba los que pusieron las tiendas de moneda libremente convertible donde solo los desposeídos que tengan familiares en Miami puedan comprar? Me pregunto, ¿será que la próxima reforma en el Vaticano va a ser la de poner las hostias por la libreta? Ahí está la propuesta, Este mismo Papa, el que hace poco salió a decir que la crisis en el mundo era el resultado del capitalismo salvaje. Vean ustedes, la crisis es el resultado del capitalismo salvaje. Que por cierto, esta frase de capitalismo salvaje es la misma que tiene escrito en las paredes de la bodega del Vaticano, donde tienen almacenadas, según el periódico Nuevo Diario de España, las reservas de oro, escuchen esto, más grandes del mundo. El Vaticano controla aproximadamente 80.000 toneladas de oro. El doble del tamaño de todas las reservas de oro del mundo. Para que entiendan un poquito más bien de qué se trata, el 80.000 toneladas de oro viene siendo como el 30% de todo el oro extraído desde la existencia del ser humano en este planeta. Olvídense los reggaetoneros están haciendo plata. No, pero esto es dinero de verdad. ¿Ok? Y después sale a hablar de capitalismo salvaje. Por eso usted escucha hablar muchas veces de escaleras al cielo y avenidas del infierno. Usted dice, ¿avenida? ¿Por qué? Una escalerita para el cielo y avenidas para el infierno. ¡Oh! Amigos míos, el tranque que se forma a las 6 de la tarde es apoteósico para ir al infierno, porque muchos de estos, ahí es donde van a ir a parar. La otra pregunta que nos tenemos que hacer acá también, un poquito seria. ¿Cree el Papa en Dios? Y si es así, ¿por qué hay pararrayos en el Vaticano? Yo creo que la fe ahí no es como, muy certera, ¿no? Lo único que nos queda es esperar y preguntarnos quién entonces será el próximo que beatificará el Papa. ¿Quiénes serán los próximos que el Papa convertirá en santos? ¿Acaso los 5 espías de la Rea Avispa? ¿Maradona por acostarse con menores con el consentimiento de Fidel Castro? O mira, tal vez el Papa considere que, como un milagro divino, que García Fría le haya revelado al pueblo cubano que el avestruz produce más que una vaca. Lo hizo. Y esta avestruz produce más que una vaca. Parece mentira. Sí, eso digo yo, parece mentira que hayan dormido a todo un pueblo por más de 63 años hablándole de las propiedades del avestruz. ¿Qué deberíamos exigir ahora los cubanos, amigos míos? Pues que el clérigo, no sé si de Miami, de España, de Cuba, se reúna con el Papa, no cara a cara, sino de cura a cura, y le pida una explicación a Francisco. Y le explique al mismo tiempo, en su cara, que Dios, señoras y señores, lo tiene en su mano. Y que rece, porque el día que Cuba sea libre, a Dios no se le ocurra aplaudir. Esto fue What Happened con el Papa hoy. Muchísimas gracias. Recuerde que yo soy Tony Benítez y ustedes no. ¿Ensució eso?